pedir permiso a ver si lo podemos dar aquí también. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 4. También le damos la bienvenida a los hermanos que se han unido en las redes sociales, que van a estar compartiendo con nosotros esta bendición, recibiendo de parte de Dios. Sean bienvenidos, esperamos se gocen. También, de igual manera, si esperan un milagro, hoy es el día en el cual lo puede recibir. Vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 4, los versículos del 16 al 20. Y dice la bendita palabra: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Venimos delante de tu presencia, Padre, pidiendo tu dirección, Señor. Que seas tú el que tomes el control, Señor, en este tiempo. Este es tu tiempo, Espíritu Santo. Háblanos a cada uno de nosotros, Señor, porque te necesitamos, Señor. Te necesitamos a cada instante de nuestra vida, Señor. Sabemos, Padre, que tú estás aquí en medio de nosotros, porque lo prometes en tu palabra, que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás allí, Señor. Por eso te damos la gloria y te damos la honra en esta noche, Padre, y te decimos bienvenido a este lugar, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Dice: Jesús inició su ministerio en la región de Galilea, como fue profetizado por el profeta Isaías, predicando un mensaje de arrepentimiento e invitando a creer las buenas noticias que anunciaba. Marcos nos dice de esta manera. Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Vemos que Jesús venía predicando un evangelio tan poderoso porque ya había sido ungido con el Espíritu Santo. Vemos que en el bautizo, cuando él se bautizó, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal de paloma, ¿verdad? Todos lo vieron. Entonces, de ahí para adelante, él en el Espíritu fue llevado al desierto y en el desierto fue tentado por el enemigo. Pero sabemos que salió victorioso de todas esas tentaciones, pero regresa y ahora viene predicando el evangelio, diciendo: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Era el tiempo de él, era el tiempo de Dios, no el tiempo de nosotros, porque el reloj de nosotros está bien atrasado. El reloj de nosotros creemos que tenemos muchísimo tiempo. No es así. La verdad es que no es así. No sabemos el día ni la hora cuando nos vamos a ir de aquí. Por eso nuestro corazón debe estar apegado a Dios, apegado a Cristo. Por eso es que dice: el tiempo se ha acercado. Porque era el tiempo de Dios, era el tiempo de que Dios nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento oportuno. En el momento oportuno que los alcanzó a cada uno de nosotros, ese era el tiempo. Ese era el tiempo y la oportunidad que nosotros teníamos. En la siguiente descripción de Lucas, quien se dio a hacer una investigación muy detallada, podemos ver la forma en que Jesús enseñaba y que nos da el ejemplo cómo se debe hacer el día de hoy. Dice el punto número 1. Vamos a volver a leer los versículos conforme los leímos. Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado,
Y en el día de reposo entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. Jesús volvió a Nazaret, a la ciudad donde él creció, donde él se había criado, donde él tenía sus amistades. Y en el día de reposo, que era el sábado, él fue a la sinagoga como lo acostumbraba a hacer. Él siempre iba a la sinagoga. Qué ejemplo tan maravilloso este que nos da Jesús. No sabemos cuánto tiempo estuvo retirado de los que lo conocían, de las amistades, de los familiares, pero en este tiempo él regresa a su tierra, a su familia. Como quien dice, viene a visitar, ¿verdad?, a los familiares. Pero no se quedó en ninguna casa, sino que se fue a la sinagoga. Se fue a la sinagoga, entonces él llega y se presenta, y como ya había adquirido fama, ya habían llegado rumores hasta la ciudad donde él había crecido. Ya todos estos familiares y amigos y todos los que lo conocían estaban pendientes de él, estaban esperándolo, estaban esperando de él, estaban ansiosos por ver cómo él los iba a enseñar. Jesús nos enseña con su ejemplo que fuimos llamados a reunirnos para dedicar un tiempo a Dios, tener la oportunidad de poder aprender a través de escuchar la lectura de la palabra de Dios. Jesús, siendo Dios mismo, se congregó. Aunque el sistema no era muy bueno, la enseñanza era bastante corrupta, pero ahí estaba. Ahí estaba, él llegó, y eso debemos de nosotros tomarlo en cuenta, porque a veces nosotros también vamos a visitar a nuestros familiares y a veces no buscamos la iglesia, no vamos a la iglesia. El tiempo, aunque sea el domingo, debemos de apartarlo para Dios, para ir nosotros a alimentarlos de su palabra. Debemos de tomar esto en cuenta, porque a veces muchos toman vacaciones y la toman hasta de la presencia de Dios, se alejan. Van de vacaciones y no los acordamos de ir a la presencia de Dios. Aunque andemos de vacaciones, debemos de buscar dónde se está leyendo la palabra, dónde se está predicando la palabra, para que nosotros lo podamos alimentar. Porque eso es bien necesario. Tenemos el ejemplo de Jesús. Él pudo haberse quedado con un primo, con un hermano, con un familiar, un pariente, no. Pero no, él fue. Porque Él es Dios. Ya más podría haber dicho, si hubiera sido orgulloso, hubiera dicho, no, pues ya sé lo que van a hablar, ¿verdad? Entonces, pues Jesús conoce los corazones y sabe lo que cada quien va a hablar. Entonces, pero Él no, Él fue. Y dice Lucas 4:17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Imagínense de que como ya tenía fama, ya lo habían escuchado de que él enseñaba muy bonito y las maravillas, los milagros que él había hecho, se le extendió el privilegio de que leyera la palabra de Dios, de que él diera el mensaje en la sinagoga. Y como él sabe cuál es la necesidad del pueblo, cuál es la necesidad de los oyentes, se fue exactamente a abrir el libro del profeta Isaías. Y cabal fue a abrir donde él, a leer exactamente lo que él necesitaba leer, lo que él necesitaba darles a entender. Y dice que leyó en Lucas, dice en el libro de Isaías, está en el número 71, ¿verdad? La lectura. Y leyó, aquí lo tenemos en Lucas 4, 18 y 19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El pasaje que él está leyendo era bien conocido por los judíos como una profecía que hablaba del Mesías prometido por Dios. El pasaje de Isaías lo encontramos en el capítulo 61.
Y Jesús leyó el primer versículo y la segunda, la mitad del segundo versículo. El pasaje nos dice que el Mesías estaría facultado por el Espíritu Santo como alguien seleccionado, como un símbolo de aprobación para realizar una tarea tan importante. Y todos sabemos cuál fue la misión de Jesús al venir a este mundo. Fue a cargar todas nuestras culpas, nuestros pecados y clavarlas en la cruz del madero para darnos vida a cada uno de nosotros, para darnos vida y para sanar nuestras dolencias, para sanar todas nuestras enfermedades. Pero los oyentes no querían oír solo esto porque la profecía no termina allí. O sea, la lectura no era así tan corta como la leyó el Señor. Entonces, porque ellos esperaban tal vez que leyera todo el capítulo, ¿verdad? Dice Lucas 4:20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Pues por supuesto, se quedaron admirados, ¿verdad?, de que solo llegara y leyera solo un versículo y la mitad del otro. Era muy corta la lectura, pero llama mucho la atención en la forma que Jesús corta, enrolla el libro y lo da que lo guarden. Lo que Jesús no leyó era lo que la profecía menciona sobre la venganza del Señor. Esto era algo que no iba a llevarse a cabo en esta venida de Cristo, sino hasta la próxima venida, porque Él no venía todavía a juzgar a las naciones. Él traía un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de esperanza. Pero los oyentes esperaban más. Dice que, me pregunto qué estaba pasando por la mente de los presentes, que de seguro esperaban que terminara la lectura, de leer toda la profecía, especialmente sobre las promesas de la restitución y la reconstrucción del reino. La lectura fue demasiado corta y Lucas nos informa de lo dramático de la situación al decirnos que todos quedaron viendo a Jesús para escuchar qué tenía que decir, cuál sería el mensaje. Normalmente, como seres humanos, a veces nos hemos acostumbrado a que nos digan lo que queremos oír. Y eso lo saben muy bien las personas que practican la política. Cuando un político va a visitar una comunidad, investiga primero cuáles son las necesidades que hay en esa comunidad. Y tal vez le dice, alguien que vive en la comunidad dice, falta una escuela, falta una clínica, falta una calle, hay que hacer un puente. Entonces el político ya lleva una mentira bien hecha porque va a mentirle a la gente. Le va a decir, falta la calle, se la vamos a hacer. Si llego al poder, se la vamos a hacer. O le falta el puente, también se lo vamos a hacer. Es mentira. Ya cuando llegue al poder o logre lo que él quiere, no se van a acordar de nada. Pero Jesús no era así. Jesús lo que llevaba era palabra de verdad. Él se define como el camino, la verdad y la vida. O sea, él no iba a mentir. Él llevaba una palabra de seguridad, una palabra de verdad. Pero ellos querían oír algo más, o querían hablar, o por lo menos escuchar del juicio de Dios a las naciones. Querían escuchar de la restitución del reino, que iban a ser restituidos, que todos, los extranjeros iban a trabajar para ellos, que ellos iban a ser sacerdotes. Entonces, o sea, eso era algo de que no se estaba cumpliendo en ese tiempo, por eso no era necesario, no la leyó el Señor. Entonces le leyó lo más importante, lo que ellos necesitaban oír, pero al mismo tiempo no estaban preparados para escuchar esa lectura, o por lo menos escuchar lo que el mensaje llevaba. Esto nos lleva al punto número 2, que dice, su palabra nos confronta.
Lucas 4:21. Porque Jesús comenzó en el 4:21, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El inicio del mensaje fue directo, ¿verdad? Se dio a conocer directamente. Simplemente les dijo: este es el momento en el cual esta escritura se está cumpliendo, se está llevando a cabo, porque el Mesías había llegado y estaba frente a ellos. Imagínense lo impactante para esta gente que lo conocía, que lo vieron crecer desde pequeño. Ahora llega y les dice de que él es el Mesías y que esta escritura que estaba escrita hacía 2000 años ya se estaba llevando a cabo, se estaba cumpliendo enfrente de ellos. Entonces, aún hasta allí, dice de que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca. ¿Cómo no, verdad? Si era Dios mismo leyendo la palabra que él mismo tiempo atrás había inspirado al profeta para que fuera escrita, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que la palabra ha sido inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces, pero él llegó, la leyó y cuando se las empieza a explicar, aún hasta aquí, ellos están admirados de las palabras de gracias que salen de su boca, ¿verdad? Entonces, están aprobando todo lo que él hasta aquí está hablando. Pero luego va a cambiar drásticamente todo. Dice, y algunos decían: ¿no es este el hijo de José? En el libro de Marcos dice: ¿no es este el hijo de María? Y no están aquí sus hermanos y sus hermanas, no están aquí en medio de nosotros. O sea, se maravillaban en la forma que él enseñaba, con la autoridad que él enseñaba y de las palabras de gracia que salían de su boca. Y todos los milagros que él ya había hecho, toda la fama que él tenía. Entonces, aquí estaban gente que lo habían visto a él desde chiquito crecer en medio de esa comunidad. Ahora él está llegando, pero ya está llegando ungido, enviado por Dios, porque este ya es el tiempo de él. Este es el tiempo en el cual ya él tenía que empezar su ministerio y dar a conocer las promesas de Dios para ese pueblo. Pero al dar la aplicación de todo, cambió. Jesús no les habló del juicio de Dios para las otras naciones, ni la restauración del reino. Jesús les dijo que Él era quien estaba entre ellos para curarlos. Por lo tanto, los presentes fueron expuestos por Jesús como pobres, quebrantados, presos, sin sabiduría, esclavos. El orgullo de los presentes fue deshecho. Su condición espiritual fue manifestada. Y por ello lo primero que le vino a su mente como defensa fue hacer menos al mensajero e inmediatamente descalificaron porque ellos lo conocían desde niño. Prácticamente, en otras palabras, lo que le dijeron: ¿qué te crees? Que vienes a juzgarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, porque se me imagina que desde que empezó a leer, como los conocía, tal vez estudiaron juntos, jugaron juntos, y ves de que cuando uno crece con alguien, uno ya los conoce. Entonces ya sabemos quién es el más orgulloso, quién es el más creído, quién se la lleva de más inteligente. Entonces los conocía todos. Los conocía todos a como los conoce ahora nosotros. ¿Por qué los conoce a todos? Los conoce como pensamos. Pero estos amigos y familiares no estaban dispuestos a aceptar en la forma de que estaban siendo tratados. Porque estaban siendo tratados como pobres cuando tal vez nadie quiere ser pobre, y aunque no tenga nada. Pero pobre es aquel que en verdad no tiene nada, que está prácticamente en la calle. A ese pobre se entrega directamente a Dios porque no tiene a dónde acudir. A ese viene el Señor, porque ese le busca de todo su corazón. Aquel que está quebrantado, aquel que ha sufrido, aquel que todo le sale mal. Y cuando todo le sale mal, pues no tiene a quién más buscar, sino que busca a Dios. Dios le responde, a ese viene Dios.
al que está falto de sabiduría. Hay personas de que se sienten que son muy conocedores y eso es bueno. Han estudiado, tienen sus títulos tal vez colgados en las paredes, pero están faltos de sabiduría espiritualmente. O sea, por el título creen saberlo y tener la razón en todo y descartan la palabra de Dios. Pero a eso viene el Señor para enseñarlos. Allí tal vez en medio de ese grupo que estaban en la sinagoga, allí estaban todos, pues se los conocía. El esclavo no es solamente aquel que está sirviéndole a una persona sin recibir tal vez una paga. No, el esclavo puede ser una persona que está hundida en el vicio, en el alcohol o en cualquier otra cosa, que no lo deja levantar la cabeza y no lo deja reconocer de que no puede salir solo, está esclavizado. A ese viene el Señor. Y el orgullo de todas estas personas fue expuesto, porque ninguno se consideraba de ninguna de esas condiciones que Jesús les había mencionado. Pero a eso venía el Señor, a eso venía a rescatar. En pocas palabras, ¿qué se cree para juzgarnos? Qué rápido cambió de opinión de la aprobación al escuchar leer la Escritura a rechazarlo al ver la aplicación del pasaje. Porque Jesús les detectó su condición espiritual y quedaron reprobados sin posibilidad de salvarse ellos mismos. Necesitaban humillarse, necesitaban reconocer a Dios. Entonces, mientras eso no pasara, no podían recibir ningún milagro, ni tampoco la salvación. Y como Jesús los conocía, les dice en el versículo 23 y 27 del capítulo 4, les dijo: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Jesús conocía los pensamientos y les dijo sin ningún rodeo que sabía que ellos querían ver milagros y obtener beneficio como lo habían tenido las otras ciudades donde se había hecho ya los milagros. Jesús consideraba Dios manifestando los milagros manifestados por Jesús. Jesús así consideraba creer que Él era el Mesías. Si Él hacía los milagros que ellos estaban esperando, ellos iban a considerar que Él iba a creer que Él era el Mesías. Pero Jesús los conocía. Los conocía que aunque hubiera hecho los milagros que ellos esperaban, no iban a creer que Él era el Mesías, porque Él se había criado en medio de ellos. Y cuando una persona se ha criado en medio de ellos, por eso está dando testimonio de que no hay profeta en su propia tierra. Porque la gente que más cuesta convencer es a nuestra familia, a nuestros amigos, los que nos conocen, ¿verdad? Entonces, porque piensan que estamos en la misma condición como cuando ellos los conocieron. Y no. Dios cambia, Dios transforma a las personas, Dios cambia los corazones, cambia las formas de vida. Y es Dios el que usa a las personas. El profeta es usado por Dios. Entonces, pero cuando la persona está endurecida del corazón, nunca va a poder comprender esta situación. Por ello Jesús recurre a las escrituras citadas en los libros de los reyes sobre los milagros que llevaron a cabo Elías y Eliseo, para decirles que Dios había decidido mostrar sus bendiciones a los gentiles, ¿verdad? Porque vemos de que Dios
usó a la viuda para que sostuviera al profeta Elías. Pero fue bendecida porque la viuda creyó en Dios. Aunque era gentil, pero ella creyó en el Dios vivo. Algo que el pueblo de Israel lo había desechado. El sirio, el general sirio, era enemigo del pueblo de Israel. Pero de igual manera, se humilló y creyó también. Y fue limpiado. Algo de que este pasaje era una afrenta para los judíos, porque según ellos, los gentiles no tenían derecho a recibir bendiciones de Dios, porque ellos se creían que las bendiciones solamente eran para ellos. Pero vemos de que el Señor los está poniendo a ellos en al mismo nivel, al mismo plano. Ellos, de igual que los gentiles, tenían que humillarse, arrepentirse para poder ver y recibir los milagros que ellos estaban esperando. Pero en el corazón de ellos no estaba esa disposición. No estaba esa disposición. Pero ese era el único requisito: aceptar la palabra de Dios. A veces es bastante difícil, porque cuando Dios nos confronta, cuando Dios usa a una persona para decirnos las verdades, creemos que la persona sabe algo de nosotros, o por qué lo dijo, o por mí lo dijo. Entonces, y tal vez la persona no sabe nada. Si el que sabe es Dios el que conoce el corazón, es Dios el que habla al corazón de la persona, como en este caso. En este caso Dios los conoce y por eso Dios les está resaltando su condición en la condición que está, y a eso viene el Señor, a eso viene a buscar. Por eso dice de que no lo recibieron. Al oír estas cosas, dice en el capítulo 4, 28 y 29, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Al verse expuesto, al ver su condición espiritual, al saber que no recibirían milagros, se enojaron. Se enojaron con Jesús y hasta estaban allí porque querían aprender. Estaban allí porque allí se daba la palabra de Dios. Estaban allí porque supuestamente se iban a alimentar de la palabra de Dios, a aprender de la palabra de Dios, y terminan enojándose porque no reciben el milagro. Esto se da, la misma situación se da hoy en día. Hay muchas personas que vienen por buscar el milagro, por buscar un milagro. Pero en su corazón no está recibir a Dios, recibir a Cristo en su corazón, servirle y honrarle, alabarle y glorificarle, sino que solamente vienen por el milagro, quieren el milagro. O viene un profeta, ellos vienen porque quieren oír que el profeta les diga cosas bonitas, que le digan lo que quieren hacer. Que quieren comprar un carro y el profeta que le diga, sí, el carro va a ser tuyo, lo vas a comprar, ese carro lo vas a comprar. Oh, eso está muy bien, eso me gustó porque me agrada lo que me están diciendo. Pero la palabra nos confronta. Dios nos va a decir cosas de que a veces no queremos oír. Porque la carne quiere oír todo lo que le conviene. Todo lo que le conviene. Pero Dios habla lo que le conviene a su espíritu y a su alma. Porque Dios quiere salvarlo, quiere rescatarlo. No los puede dar algo que los puede hacer daño. A veces pedimos en oraciones y no recibimos porque no los conviene, o porque pedimos mal, o porque no es el momento. Pero nosotros estamos acostumbrados de que lo pedimos hoy y lo queremos en 3, 5 minutos, ¿verdad? Como el café. Así es que sí, lo pedimos y lo queremos calientito. Entonces, pero no, Dios nos da lo que merecemos, Dios nos da lo que Él cree conveniente para cada uno de nosotros. Entonces, ellos se enojaron. Al mismo tiempo, todos unánimes pensaron lo mismo.
sacarlo de aquí, llevarlo a la cumbre y despeñarlo. Se convirtieron en asesinos, aunque no lo hicieron. Pero con solo pensarlo, se convirtieron en criminales. Y Dios había venido para perdonarle toda su falta, todas sus culpas, todo lo que ellos pensaban. Pero actuando de esta manera, no recibieron milagros. Los milagros que ellos querían ver, oír, no los vieron, no los oyeron. Pero enfrente de ellos se realizó un milagro. Pero como el corazón estaba tan endurecido, no lo captaron. Porque dice que delante de ellos, él se les escapó. Y salió caminando enfrente de ellos. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Porque su corazón estaba endurecido, no captaron ese gran milagro de que Dios se fue de allí de enfrente de ellos. Y que se quedaron buscándolo. Dios se escapó, se les desapareció y pasó enfrente de ellos. Ese es un gran milagro. Y así sucesivamente pasan milagros a diario en nuestra vida que no los captamos. Salimos a la carretera, andamos manejando, se nos cruza alguien y de repente, ¡oh!, ya casi, pero como soy listo para manejar, por eso me libré. No captamos de que fue la mano de Dios quien nos acaba de librar, quien nos acaba de salvar de un accidente. Y así sucesivamente. Dios nos libra, puede ser de que alguien, podemos estar cerca de una persona que tenga una enfermedad. Dios nos libra y no los enfermamos. No los enfermamos. Entonces, pero como tengo altas las defensas, por eso no me pasa nada. No, es la mano de Dios la que los libra. O sea, tenemos que aceptar cuando Dios obra en nuestras vidas, pero hay que discernirlo. Hay que discernirlo, hay que reconocer de que Dios en todo momento, como dice el canto, aunque no te pueda ver, pero sé que estás obrando. Está obrando. Él obra en cada... Pues llegó a los suyos y los suyos no le recibieron, dice Juan capítulo 1, verso 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Llegó donde se había crecido, donde tenía todos los conocidos, y estos no quisieron nada con él, porque lo conocían. No lo quisieron recibir. Pero hubieron otros que sí lo recibieron. Y a eso les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Vamos al tercer punto y dice, su misericordia nos alcanza. Lucas 4:30. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Se fue de ese lugar. Porque como no lo quisieron, se fue. En medio de ellos pasó. Ni cuenta se dieron. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, no lo dejemos ir. Cuando Cristo le hable, no lo deje ir y ponga atención. Porque no sabemos si puede ser la última vez que estemos escuchando esa palabra. Debemos de aprovechar el tiempo porque es el tiempo de Dios, no es el tiempo nuestro. Porque nosotros creemos de que hay muchísimo tiempo, pero no es así. Dice la palabra de Dios en Lucas, creo, 12, de que un hombre dice que llenó todo su granero, dice. Tenía mucho en abundancia. Y dijo, come y bebe, alma mía, tienes para muchos años. Y le dice la palabra, necio, hoy mismo vienen a pedir tu alma. Y lo que recolectaste, ¿para quién será? De la misma manera, habemos muchos que lo volcamos solamente al trabajo. Al trabajo le damos más prioridad al trabajo que a las cosas de Dios. Y estamos enfocados en trabajar y quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y quiero hacer lo otro. Y al final, ¿quién lo va a disfrutar? A saber, ¿verdad? Entonces, debemos de poner atención y estar conforme con lo que Dios nos da día con día, porque no nos hace falta nada y ni nos va a hacer falta nada. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros en todo momento. Nunca se va a descuidar de nosotros. Marcos capítulo 6, 5 y 6 dice así, y no pudo hacer allí, esta es la misma lectura, pero no más que en el libro de Marcos, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos
enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, admirado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Él llevaba en su corazón el deseo de manifestar milagros, de sanar a los enfermos, pero la dureza del corazón de su pueblo no permitió que esto pasara. Pero esto no lo detuvo a él. Él se fue, dice, por las demás regiones enseñando, porque allá sí recibían, predicando y haciendo milagros, sanando a los que estaban enfermos. Pero a todos los que reciben la palabra de Dios, Dios sana al enfermo que recibe la palabra. Al que cree, a ese el Señor lo sana. Entonces, de la misma manera, nosotros no debemos de pararnos. Si nosotros salimos a predicar la palabra, a evangelizar, llegamos a algún lugar, a alguna casa, si no nos escuchan allí, vamos a la próxima. Sigamos adelante, porque ese es el ejemplo del maestro. Él no se quedó estancado solamente, no, pues ya, si no me recibieron aquí, tampoco en la otra ciudad, no. Él sabía y conoce la necesidad que hay. Hay mucha necesidad. Dice la palabra de Dios de que él los veía como ovejas que no tenían pastor. Entonces, él llegaba, les llevaba el alimento, porque una oveja necesita que la cuiden, que la traten, porque es un animalito indefenso. Pero Dios a eso vino, a sanarlos. A pesar de todo, Jesús hizo el bien ahí. También esto es bueno que lo tengamos en cuenta. Si no podemos hacer el bien en algún lugar, habrá otro lugar donde sí reciban y podamos hacer el bien. Podamos predicar la palabra de Dios. Porque a veces cuando le estamos hablando a alguien los ignoran. Tal vez no lo sacan, ¿verdad? Para tal vez hacerlos daño, pero con ignorar. Estamos hablando y no lo ponen atención. Pero eso no lo debe desanimar a nosotros. Porque para eso hemos sido llamados y para eso Dios nos está dando esta oportunidad. Para que nosotros podamos compartir lo que de gracia recibimos de Dios. Porque lo recibimos por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Para concluir, dice, Jesús vino a los que no tienen recursos, los enfermos, los presos, los que no tienen, a los esclavos. Vino a curar enfermedades físicas, vino a rescatar a los perdidos espiritualmente. Porque un pecador es pobre, no importa cuánto dinero tenga. Es derrotado, no importa cuántas victorias haya tenido en esta vida. No es libre aunque no esté en una cárcel física. No es sabio, no importa cuánto conocimiento tenga. Si está bajo el yugo del pecado, está en esclavitud. Y no puede liberarse de este yugo si no es por la mano del Maestro, por la misericordia del Maestro. Él es el único que puede liberarnos de cualquier adicción, de cualquier vicio o de cualquier esclavitud en la que estemos pasando. Porque podemos ser esclavos del trabajo, podemos ser esclavos de los niños, podemos estar esclavizados en diferentes cosas y no nos damos cuenta. Porque pues somos libres, los consideramos libres y los consideramos bien inteligentes también, ¿verdad? Entonces, pero Dios los conoce y Dios nos quiere dar la sabiduría espiritual, Dios nos quiere dar el conocimiento espiritual para que podamos decir no al pecado y decirle sí a Cristo. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor.